Deyanire Doistua, efecto Doppler. Dejé de ser la favorita de mi padre el día que Maider ganó al juego de las ambulancias. Hasta entonces, mis primos y yo creíamos que se había mantenido apartada del juego por miedo a hacerse daño. Ahora, creo que mi hermana simplemente había estado dando vueltas a cómo ganarnos con una jugada maestra. A pesar de ser solo una niña, era lo que se dice la lista de la familia. Aburrida, pero lista. Yo era la divertida, la que hacía reír. Mi padre solía decir que yo había salido a él porque a los dos nos gustaba ir de frente, hacer las cosas de cara. Supongo que tenía razón. Si quería fastidiar a Maider, me bastaba con arrancar la cabeza de pelo estropajoso a su muñeca favorita y lanzarla por el balcón. Ella, en cambio, era más astuta, pero a mí no me engañaba. Cuando buscaba mi muñeca Lulú y no la encontraba, sabía que era ella la que la había escondido y que no la había perdido yo, pues aunque fuera más desordenada, siempre tenía cerca a Lulú, sobre todo por las noches. Cómo me gustaba abrazarla mientras mi padre me cantaba «Había una vez un barquito chiquitito». Maider se metía conmigo porque decía que era una canción de bebés, pero a mí me daba igual, y casi siempre me quedaba dormida antes de que el barquito aprendiera a navegar. Cuando jugábamos a las ambulancias, mis primos y yo hacíamos daño más o menos de formas parecidas. Nos cortábamos el antebrazo con un cristal, pedíamos a otro que nos tirara una piedra en la pierna, a poder ser en el muslo, pues ahí los cardenales salen más rápidos y son más morados. Nos dábamos latigazos con las ramas del sauce llorón. Eran unos métodos bastante simples en los que, a decir verdad, yo era la mejor. Pero claro, es que ellos no conocían el truco que me había enseñado mi padre la noche anterior a ir al dentista por primera vez. Yo estaba muerta de miedo y no lograba dormir por muy fuerte que abrazara a Lulú, mientras mi padre cantaba la canción del barquito. Me contó su truco secreto al oído para que nadie, ni siquiera Maider, lo oyera. Me dijo que si me clavaba la uña del pulgar en el dedo índice hasta que el dolor fuera realmente intenso, olvidaría el de la boca. Un dolor se olvida con otro, me dijo. Y funcionó tan bien ese truco que desde entonces no dudaba en practicarlo cuando jugábamos a las ambulancias. Daba igual si me tocaba competir con John o con Mikkel. Yo me clavaba tan fuerte la uña que aguantaba los golpes mejor que ellos y casi siempre conseguía las heridas más llamativas. Por eso, el primo que hacía de ambulancia solía elegirme para llevarme al hospital, bajo el nino, nino, nino de la sirena ficticia. Después de curarme en el hospital, me tocaba ser ambulancia y decidir, tras una seria deliberación, cuál de ellos era el paciente más grave y, por tanto, el merecedor de ser transportado de inmediato al hospital. Resultó que aquel día, el que Maider decidió jugar con nosotros, me tocaba ser ambulancia, así que tenía el poder de elegir a quién salvar. Recuerdo que me alegré de no competir contra ella, porque por muy buena que yo fuera en esto, no me fiaba un pelo, mis primos tampoco. Supongo que por eso aquella vez se esforzaron especialmente y probaron nuevos golpes. John soltó un adoquín del patio y se lo tiró sobre el pie. Al quitarse la deportiva, lo tenía hinchadísimo, morado y con los dedos ensangrentados. Daba un asco terrible. Mikkel sabía que lo tenía difícil para superarlo. No paraba quieto, como si llevara horas aguantándose el pis. A Maider, por el contrario, se la veía tranquila, sonriente. Se notaba que disfrutaba con solo pensar su jugada. Ni siquiera hizo una mueca cuando Mikkel se lanzó a correr con los ojos cerrados cada vez a mayor velocidad hasta chocar de lleno contra una pared y desplomarse medio inconsciente. Era difícil decidir quién se merecía la plaza en la ambulancia, pero todavía quedaba Maider, quien, sin decir nada, entró en el portal de nuestra casa para aparecer un instante después en el balcón de mi habitación, con Lulú en brazos. Comenzó a arrullarla como si fuese un bebé, mientras cantaba. Había una vez un barquito chiquitito. Sacó del bolsillo el mechero de mi padre. Que no sabía, lo encendió. Que no sabía navegar. Lulú ardió al momento. Pasaron 1, 2, 3. Mi hermana parecía una superheroína sujetando aquella bola de fuego. 4, 5, 6 semanas.
Y fue entonces cuando empezó a gritar como una actriz de primera. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Un incendio! Y lanzó a Lulú en llamas por el balcón. ¡Salvad a mi bebé! Fue Miquel quien la cogió en el aire para soltarla al momento. Y aquel barquito navegó. Estábamos los tres pisoteando a Lulú para apagarle el fuego, cuando, y si esta historia te parece corta, el vestido de Maider también empezó a arder, y sin dejar de sonreír dijo: «Ahora salvadme a mí. Volveremos a empezar». Ahí, suspendida en el aire, era como el Espíritu Santo del que nos hablaban en catequesis, luminosa, ardiente, un cometa, una estrella fugaz, el ave de fuego de Marvel, solo que sin renacer de ninguna ceniza. Me pareció lo más bello que había visto. Cuando hubo alcanzado el suelo, el rojo de las llamas se desparramó y surgió de su cabeza un rojo más oscuro que el del fuego, pero igual de brillante. Desprendía un olor a fogata de San Juan mientras no paraba de salir ese otro fuego que llevaba dentro, líquido y lento y a ratos espeso. Pronto, antes de que nos diera tiempo a imitar la sirena de la ambulancia, mi padre se asomó por el mismo balcón y sin que su sombra hubiese desaparecido aún de ahí arriba, ya estaba junto a nosotros y a otros tantos adultos que no paraban de surgir para rodear a mi hermana Maider. Enseguida oímos acercarse una ambulancia, una de verdad. Sin embargo, aquella ambulancia no hacía como nuestro nino, nino, nino. Sonaba más bien como io, 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 y luego un largo y quejoso i, y se hacía cada vez más agudo hasta no dejar escuchar nada más. Dicen que es para que los coches abran paso, pero yo creo que es para que nadie oiga los gritos de quien va dentro. Aunque ese no fuera el caso de Maider, porque ella no gritaba, ni siquiera gemía. Solo sonreía, ahí tumbada en el suelo, con el vestido quemado y la cabeza rota. No tardamos en quedarnos solos en el patio. Mi padre había desaparecido en la ambulancia con Maider y los demás adultos. De tanto llorar, simplemente se olvidaron de nosotros. Yo había intentado montarme también en la ambulancia, por algo era la hermana, pero no me dejaron y hube de conformarme con clavarme la uña mientras escuchaba grabarse el sonido de la ambulancia, alejándose con mi padre. Supongo que dentro le estaría dando la mano a Maider, a quien aún imagino sonriendo, transformándose con calma en un recuerdo que cada vez resuena más alto, invencible, por muchas heridas que me haga.